Bien, quiero saludarlos a todos ustedes y qué tremendo video, Martincito, tremendo video. Me ha conmovido mucho el recordar todos esos tiempos, todas esas etapas de la vida de Jesucristo, hombre. Y gracias por las alabanzas preciosas y gracias sobre todo por entender que hubo un cambio de velo, aunque es el mismo Espíritu. Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre, es un mismo Espíritu. Hablan lo mismo. Lo que oyeron del Padre, eso hablan. Bien, en este día vamos a entrar de lleno al mensaje que tenemos para compartir con la audiencia mundial. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando, por así decirlo, la verdadera natividad, sin menospreciar a mi antecesor, Jesús de Nazaret, sin menospreciar aquel velo, pero aquel velo terminó en la cruz. Y de ahí, por formar una Navidad y por formar eso que han hecho, han desviado a las personas de poner la mira en el que resucitó, como dice Romanos 7:4. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó, no del que vivió, porque el que vivió fue judío. Y si celebramos la Navidad del primero, como ha pasado por 2000 años, entonces se judaizó la iglesia. Bueno, pero gracias a nuestro Padre Celestial, ese que mora en este velo, ya hemos visto que esta es la verdadera Navidad. Y la estamos celebrando porque estamos en la segunda venida del Señor. Estamos edificando la iglesia como ladrón en la noche, pero llevando la iglesia a la transformación. Bueno, y hablando de revelación y hablando de la segunda venida del Señor, hay un pasaje interesantísimo que te va a llamar mucho la atención. Dice en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, qué clase de expresión hemos encontrado en estos tres versos bíblicos. Yo quisiera, Arturito, que me pusieras de nuevo el verso 21, porque dice ahí, fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Si el número uno, el reino de los cielos, hay que entender que es aquí en la tierra. Eso es un reino que Pablo comenzó a predicarlo, se detuvo con la maldad de los apóstoles y entonces luego iba a continuar en estos días después de la segunda venida del Señor, que es reinar en vida, como dice Romanos 5, 17 y 18, mucho más reinarán en vida, aquí en esta vida terrenal. Entonces cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿y quién tiene derecho a llamarlo Señor, Señor? Bueno, tienes que entender, y esto tiene que estar bien claro, que en la Biblia registra que hay falsas conversiones y falsos hermanos. Arturito, si tú pudieras buscarme a Gálatas capítulo 2, verso 4, vamos a entender que los falsos hermanos van a llamar Señor, Señor, pero ellos no van a poder heredar el reino aquí en la tierra junto con los que vamos a heredar el reino aquí en la tierra. Por ejemplo, mira lo que dice Gálatas 2:4. Dice que venían de Jerusalén falsos hermanos a reducirnos a esclavitud. ¿Quién dio eso? Pablo. ¿Y por qué Pablo dice venían de Jerusalén? Pues porque eran discípulos de los apóstoles del evangelio de la circuncisión. Entonces ese evangelio produce falsos hermanos. Y entonces
Pablo los identificó, dice, mira, son hermanos porque creen en la primera manifestación. Pero Pablo bien sabía que según Romanos 7:4 ellos tenían que pertenecer al que resucitó, porque él dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, si eso es un mandato, ya no lo conocemos así. Entonces, ellos desobedecían porque Pedro, Juan y Santiago, esa corporación de la circuncisión, ese grupo de ancianos de la circuncisión, no querían que miraran a Cristo después de la cruz. Ellos querían seguir adorando la manifestación del velo en los 33 años. Ellos querían seguir conociéndolo en la carne, viéndolo como lo vieron, haciendo milagros, sacando demonios y haciendo todo tipo de manifestaciones proféticas. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez Él muere y resucita, comienza la etapa de antes y después de la cruz. Entonces, cuando dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque tú sabes que el sistema protestante, el sistema católico, el sistema evangélico dice Señor, Señor, pero en aquel día va a haber una sorpresa, porque dice no todo, dice sino, mira cómo dice ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú te has preguntado, muchas personas dicen, oh, yo quiero que sea la voluntad de Dios. Pues yo te la voy a decir. Mira lo que dice Efesios 1:9. Vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios conforme a nuestro apóstol, porque nosotros somos gentiles, tienes que entender eso. Ahora fíjate lo que dice Pablo de la voluntad de Dios. El verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo desconocido para el ser humano. Tú no puedes decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, eso se te tiene que ser revelado, porque eso es un misterio. Un misterio es algo oculto, algo que tiene que ser develado para tú decir, wow, ahora entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios comienza conociendo que tú fuiste conocido antes de la fundación del mundo, que antes de tú tener carne, ya tú eras un espíritu, que tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Un sinnúmero de cosas. La predestinación es parte de ese misterio, por eso en ese capítulo habla que fuimos predestinados. Entonces dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí tenemos que entender que los falsos hermanos no entienden la voluntad de Dios. Por eso es que dice aquí, Señor, Señor, mira... aquí el escritor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, lo van a dejar entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Acabamos de leerla en Efesios capítulo 1, verso 9. Eso es un misterio que es revelado cuando tú eres alumbrado, cuando los ojos de tu entendimiento son alumbrados. Entonces van a haber sorpresas. ¿Tú te crees que el que me diga a mí cuando vea mi cuerpo transformado, vengan donde mí, mira Señor José Luis, mira Señor, tú sabes que yo hago tu voluntad? ¿Qué voluntad? Ustedes son unos hacedores de maldad. ¿Por qué son hacedores de maldad? Mira las credenciales, bendecido. Mira las credenciales que ellos mostraron. El verso 22, Arturito, por favor. Dice, muchos son bastantes. Bueno, los evangélicos, los católicos, son bastantes. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es la primera evidencia? Profecía. Tú sabes que la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan. Después de Juan ya no se puede profetizar más. Después de la cruz tú no puedes profetizar más porque el pacto ya está revelado. Tú caminas en obras preparadas de antemano. Nadie tiene que venir a decirte, mira mi siervo, que yo te voy a enviar para África. ¿Cómo que para África? Si mis obras ya están preparadas de antemano. Mira mi siervo, que así le dice el Señor, que yo te mandé, que te quité, que te moví. Esos falsos, esos son espíritus pitónicos que hay en todas esas congregaciones pentecostales y que profetizando. Y a veces insultan a la familia y le sacan trapos al sol y situaciones que solo el Señor sabe tratar con ellas. Y entonces avergüenzan a los hermanos. ¿Esos son los profetas que tú hablas?
Pues mira, si tú eres un profeta y te crees el profeta de última hora, déjame decirte que con esa evidencia tú no vas a aparecer allí, porque no se te va a dar con lugar, bendecido. Segunda evidencia, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Echamos fuera qué? Demonios. ¿Quién echó fuera demonios? Fue mi antecesor. Ese sí que los echaba fuera de verdad. Pero cuando murió en la cruz, lo destruyó para siempre. Entonces, si tú vienes con esa evidencia, mira, en tu nombre echamos fuera demonios. Si en tu iglesia, bendecido, están echando fuera demonios, exorcitando, imponiendo manos. Esa es tu segunda evidencia. Porque hasta ahora no tienes ni un punto. Con las profecías no tienes ni un punto. Sacando demonios no tienes ni 2 puntos. Oye esto, no tienes ni 2 puntos, porque Hebreos 2:14, Arturito, pónselo por ahí. Tíraselo ahí, mira ahí, de frente. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Se vistió como nosotros. Él se encarnó, ¿verdad? Se encarnó como nosotros teníamos existencia, fuimos encarnados, pues él también hizo lo mismo. Se encarnó, tomó carne. ¿Para qué? Para destruir lo único que tenía el diablo, el imperio de la muerte. Una vez Cristo murió, resucitó, ahí el imperio se le cayó y desde ahí ya no hay más demonios. Por eso el celibato es una doctrina de demonio, demonio con D minúscula, es un género carne. Eso de mostrar santidad, yo no me voy a casar, yo me abstengo de mujer, porque yo voy a jurar celibato. Es una doctrina de demonio. Dice primera carta a Timoteo capítulo 4, ¿verdad que sí? Que es una doctrina, los que prohíben casarse es una doctrina de demonio. Por eso es que la iglesia católica se está destruyendo solita. ¿Con qué? Con la doctrina del celibato nada más. Y el fuego que les viene, que los va a destruir, con eso nada más están liquidados. Pero con el celibato nada más, con eso de frente, ya ahí están destruidos. Entonces, esa segunda evidencia que tú traes, bendecido, en tu nombre sacamos fuera demonios. Tú lo que sacaste fue sudor y miedo y mentiras que les dices a la gente y te pones a orar por ellos, y la carne con sus deseos engañosos se revuelca, vomita, hace 1000 trampas y brinca y salta y hace caras y muecas y cosas, y tú te crees que es un demonio. Bendecido, tienes un atraso de 2000 años. Así que esa es la segunda evidencia. Tercera evidencia, mira para allá, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. A veces yo en el correo mío me pongo a leer y mucha gente me escribe, mire, muéstrame sus milagros, convierta el agua en vino, camine por encima del agua, decían unos ignorantes ahí en Miami, vente que te vamos a poner una piscina aquí para que camines encima de ella. Entonces creemos. Milagros, en tu nombre hicimos muchos milagros. No estamos en la etapa de los milagros, bendecidos. No estamos, no, que sanamos a los enfermos. ¿Sanamos quién? Tú no sanas a nadie, bendecido. Ya Cristo cuando murió, Él llevó todas nuestras enfermedades. Él ya sanó. Tú no oras, Señor, sáname. Tú oras, gracias porque estoy sano. Eso es fe. Si tú dices, Señor, por favor, sana a mi hijo, estás en esperanza, no estás en fe. Así que está el sistema. Señor, sáname. No, eso era antes de la cruz, que se acercaba al Señor, Señor, sana a mi hija. Pues mira, una vez murió, resucitó, todos estamos sanos. Por eso en el ministerio Creciendo en Gracia, usted nunca va a ver a nadie diciendo, pasen al frente los que están enfermos. Eso es una mentira. Eso es una blasfemia, es decir, pasen al frente los que están enfermos. Usted no está enfermo, usted está en Cristo. Que se le manifiestan mentiras en su cuerpo es otra cosa, pero usted no está enfermo, usted está bendecido, usted está sano, usted está completo. Es como cuando esas personas dicen, ¿y qué es lo que tiene su hijo? Bueno, mi hijo es, ponle la enfermedad que sea, mi hijo es parapléjico, mi hijo es esto, mi hijo es diabético, mi mamá es diabética. Usted está diciendo es una posición que está invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. Usted no puede decir es. No, a veces yo paso mentiras. Mire, mi cuerpo ha pasado mentiras de hepatitis, ha pasado mentiras de... Pero yo no soy un hepático, yo soy un bendecido, yo estoy completo. Y usted también bendecido.
¿Cómo usted va a decir una cosa así? Por eso el profeta Isaías dice, aquel pueblo que viene, aquel pueblo, ningún pueblo habrá como ese pueblo. Y ese pueblo nunca dirá, estoy enfermo. No, una cosa es decirte una mentirita aquí que me está molestando, pero decir estoy es una posición, bendecido. Es como usted si me dice a mí, mire, yo estoy hace media hora debajo del agua. Eso se muere. No. Estar es una posición. Usted está sano, usted está completo, usted está bien, todo está bien. Es bien importante saber eso. Entonces, mira las 3 credenciales que trajeron, Señor. Hello. Ya mismo, como hemos calificado, mira, hemos profetizado. Yo le profeticé a la hermana tal y al hermano tal. Yo profeticé que viene juicio sobre la iglesia. Juicio sobre la iglesia, cuando el juicio ya fue echado hace 2000 años atrás, bendecido. A la iglesia que está sin arruga y sin mancha, usted no le puede profetizar juicio. O no, pues esa es una de las señales que me va a calificar a mí para el reino. Yo profetizo, yo soy profeta, ¿sabe? Apóstol, yo soy profeta. ¿Sí? ¿Tú eres profeta de qué? No, apóstol, yo echo fuera demonios. Mira, los demonios me ven a mí y tiemblan. ¡Ay! Tengo noticias, tú estás 2000 años de atraso. Pero yo hago milagros. No, aquí todos somos un milagro. Aquí todos. Y no lo hacemos, nos siguen los milagros. Las señales nos siguen a nosotros. Nosotros no estamos detrás de señales. Así que, bendecido, esas credenciales no te van a llevar a ti a ningún sitio. Porque la iglesia del Señor está bendecida y completa. Y con razón, cuando a mí me critican mundialmente, siempre dicen, mire, ¿y usted hace milagros? Porque es que eso es lo que ellos piensan, que les garantiza a ellos que pueden llamar Señor, Señor. Recuerda que hay un pueblo grande de falsos hermanos. Falsos porque son discípulos de los apóstoles, son discípulos de la circuncisión. El verdadero evangelio comienza en Romanos. El evangelio no comienza en Mateo. Mateo son 4 libros históricos, Hechos un libro histórico. El evangelio comienza en Romanos y termina en Hebreos. Después viene Santiago, después viene Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, Apocalipsis. Esos son libros de la circuncisión. Eso no es palabras reveladas, eso es palabra escrita por ellos. ¿Te recuerdas cuando Pablo dice, mire, tengan cuidado que después de mi partida sea por carta como si fuera nuestra? Ya no se puede escribir más porque yo soy el único que escribo. Pablo dijo, yo plasmé el misterio. Y cuando Cristo venga se va a someter a este misterio que Él mismo puso en mí. Que en su segunda venida Él va a hablar de esto. Por eso es que yo solo hablo de las 14 epístolas de Pablo. Esa es mi evidencia de que yo soy Jesucristo, hombre. Que predico lo que está conforme a Romanos capítulo 2, verso 16. ¿Qué dice Romanos 2, versículo 16? Que en aquel día Dios juzgará las intenciones de los corazones conforme a mi evangelio. ¿Y cuál es mi evangelio? Léete Gálatas 2:7, que dice que a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El de Pedro caducó en la cruz, el mío siguió después de la cruz. Y ese es la voluntad de nuestro Padre. Así que, hermanos, regocíjate que tú sí estás en el reino de los cielos. Regocíjate que tú puedes decir, Señor, Señor, hemos hecho tu voluntad y por eso participamos del reino de los cielos. Pero hay un pueblo que va a llegar, mira, y ese pueblo es el pueblo evangélico, pentecostal, bautista, metodista, episcopal, testigo de Jehová, mormón, católico, todo ese pueblo que está con el falso evangelio de la circuncisión, con el falso caducado evangelio de los apóstoles, que andan con un antibiótico expirado, que no produce nada, lo que produce son decepciones, miedo, temor de que vas a terminar en el infierno. Ese falso evangelio, cuando vayas delante de la presencia de tu Señor, te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí,
hacedores de maldad. Este pueblo por cada esquina tiene una sinagoga por ahí, una sinagoga, predicando mentira, predicando medicina expirada que no le hace bien. Por eso las familias están divididas, por eso hay tristeza, por eso hay desconsuelo, por eso hay dudas del futuro. Por eso tú lo ves que dice, ay, si el Señor viene, no sé si me vaya con Él, porque viven conforme a sus obras. Por eso tú los ves con sus cadenas de oración. ¿Tú no has visto los programas radiales por ahí? Hermano, mire, ore por mi mamá que está enferma. Está, posición. Ore por mi hijo que está enferma. Ore por mí que estoy de mal en peor. ¿Y cuándo usted se convirtió? Bueno, yo llevo más que 20 años convertido, pero estoy de mal en peor. Pastor, ore por mi vida, yo no sé qué me está pasando. Así están los cristianos, porque no son ni cristianos. Así está este pueblo. Y usted lo ve por ahí con medallones, que el medallón de la suerte, el medallón de aquello, que si la cruz bendecida, ¿qué es cruz bendecida si la cruz es símbolo de maldición? ¿Cómo tú vas a decir que una cruz está bendecida, un medallón está bendecido? Tú vas a reducir a Dios a un pedazo de plomo forrado de oro, o a una imagen, o a una estatua. Bendecido, tú estás muy atrasadito, ¿sabes? Comienza a mirar el verdadero evangelio que te declara bendecido, que te declara que estás completo, que te declara que tú eres más que vencedor, que tú eres una persona próspera, que tú llamas las cosas que no son como si ya están hechas. Ese es el verdadero evangelio y ese no lo está predicando el sistema. Así que, bendecido, termino estas palabras contigo y muy pronto, muy prontito estaré de nuevo con ustedes.